Y hoy, bueno, pues podríamos decir que es el día grande con estas conversaciones literarias que vamos a disfrutar a lo largo de esta tarde. Van a ser 3 conversaciones literarias y entre conversación y conversación pues podremos disfrutar del vino de nuestra tierra gracias a la denominación de origen de Yecla, que también ha colaborado en este Festival Internacional de Literatura. Para nosotros es un orgullo, lo dije en la presentación y me vuelvo a reiterar en mis palabras, que el Festival Internacional de Literatura haya pensado en Yecla como una de las sedes principales para esta edición. Todos sabemos de la tradición literaria de Yecla, bueno, pues si hablamos de José Luis Castillo Puche, si hablamos de Azorín, o si hablamos de Pío Baroja, o si hablamos de ese certamen de novela corta que, bueno, que rinde homenaje a nuestro escritor emblemático como es José Luis Castillo Puche, donde también en el centro educativo pues, se ha celebrado alguna actividad referente al FILE. Quiero aprovechar este micrófono para dar las gracias a la organización del FILE una vez más por haber pensado en Yecla y que sepáis que aquí tenéis vuestra casa. Espero que paséis unas jornadas agradables, que podáis disfrutar del entorno, que podáis disfrutar también de la gastronomía mañana, bueno, y que así pues nos vayáis conociendo un poco más. Muchas gracias también a todos los asistentes a estas conversaciones y bienvenidos porque hemos venido a escuchar y no a escucharme a mí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Remedios, por tu compañía, por tu apoyo, por esta presentación. Que ha llegado el día que tanto anhelábamos de venir a Yecla con FILE, que es un festival que ya va haciendo raíz en Murcia en su segunda edición. El año pasado estuvimos en Cartagena y estuvimos en Caravaca, este año en Lorca, en Yecla y en Jumilla, y para nosotros es un orgullo estar aquí y una emoción. FILE es un festival que aúna la creación, la literatura, con la gastronomía, con el patrimonio, con espacios como este, estupendamente reformados y restaurados para dar cobijo a la palabra y a la creatividad de los artistas y los creadores que traemos. Y bueno, no somos nada sin el apoyo de el gobierno regional, que apoya desde el principio esta iniciativa, el ICA, los ayuntamientos en los que estamos. Yecla es fundamental, y la denominación de origen de vinos de Yecla, por supuesto, y el Mueble Fama, que nos ha puesto un mobiliario estupendo para que veamos todo de qué estamos hablando cuando venimos aquí. Bueno, el festival este año trata de la madre en la creación y la madre en la literatura. Y hoy vamos a tener a Ignacio Martínez de Pisón, al que pido un aplauso ya antes de... Porque ayer, cuando supimos que Julia tenía una bronquitis y no podía viajar, pues se ofreció sin ningún problema a sustituirla, y yo le estoy eternamente agradecido. Y luego tenemos a Lidia, y después tendremos a Lidia con Alejandro Palomas, que es son maravillosos escritores y grandes polemistas en el tema de la madre. Yo quería plantear un conflicto desde el principio, que es eso, conflicto, ese día en el que alguien va a la casa y dice mamá, soy gay, que eso da para mucha creación literaria y da para grandes novelas y grandes escenas en todos los ámbitos, y da para hablar mucho. Y después acabaremos con poesía con María Saurín, y lo vamos a pasar de maravilla. O sea que, esperamos no defraudarles a ustedes. Muchas gracias por venir. Para antes de comenzar hemos preparado unos obsequios también. Sí, Ignacio. Y este también para Ignacio. Sí. Ignacio, ya puedes subir. Sí, os pido que lo hagáis aquí, para Ignacio y para Ignacio. A ti te lo vamos a dar después. Esto es para motivar a
a los sí. ejecutores. Que sí. Nada, espero que os sea un pequeño obsequio por parte del Ayuntamiento, de la Concejalía de Turismo, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Getafe. Muchas gracias. Tú. Ya vamos a hacer un Muy bien. Empezamos bien. Y qué cómodo esto de Mueble Fama. Y mira, no chirría. Espérate. Qué maravilla. Ese es tuyo. Bueno, pues nada, Ignacio, después del atraco que te hice ayer, no sé dónde te encontré, para decirte, ay, por favor, haz doblete. Te lo agradezco muchísimo. porque- No, a mí no me tienes nada que agradecer. Tienes que agradecérselo a Welling, que ha llegado solo media hora tarde el avión. Si hubiera llegado 1 hora y media tarde, yo todavía no estaría aquí. O sea, no ha pasado ni por el hotel. No, Otro ha aplauso. llegado a las 7 en punto. Otro aplauso. Bueno, en este festival que trata de la madre, justo Ignacio ha publicado una memoria que se llama Ropa de casa, que va a sumarse a ya una bibliografía espectacular. Yo empecé leyendo una historia sobre un padre y un hijo, que es Carreteras Secundarias, que fue un libro emocionante sobre el que se hizo una película extraordinaria. Y el conflicto, la familia, la saga, siempre ha sido una de tus motivaciones literarias, ¿no? Lo que da de sí la familia, ¿verdad? No, y lo bueno de la familia es que además es un tema que es eterno y que es universal. Porque claro, todos tenemos familia y todos en el futuro tendrán familia y en el pasado tuvieron familia y lo mismo aquí que en Alaska, ¿no? Y que muchas de las cosas que parece que podemos pensar que nos diferencian, en realidad no nos diferencian, sino que nos asemejan, nos hace sentir que no estamos solos, que pasan las mismas cosas a nosotros, los mismos conflictos, las mismas crisis, las mismas reconciliaciones, los mismos sentimientos, con gente que vive muy lejos o que ha vivido en otras épocas, ¿no? Por tanto, que hay algo común en el ser humano que nos hace precisamente eso, más humano. Y en especial, bueno, en Ropa de casa hay páginas muy emocionantes sobre tu madre. Bueno, sobre la familia, sobre todos los vínculos originarios que le hacen a uno escritor, porque yo creo que uno empieza a tener la conciencia del lenguaje en un entorno, en una casa, rodeado de ciertas voces que ya están empapando una sensibilidad de la que luego va a tirar sin freno y sin parar durante toda su carrera cuando decide ser escritor, ¿no? Y bueno, esa infancia tú la retratas bien, sobre todo la retratas emocionantemente, con una madre viuda muy pronto, de un padre militar, con 5 hijos. El mayor de ellos de 10. El mayor de ellos de 10. Imagínate quedarse viuda con 5 hijos. ¿Y el pequeño? Y la pequeña de 2. La pequeña de 2. ¿Y tú eras El segundo. El segundo. 9. Que el primero y el segundo tiran mucho en ese aspecto de la familia, ¿no? No, la que tiró fue mi madre. O sea, realmente son de esas cosas que solo cuando eres mayor te das cuenta de cómo son las cosas, ¿no? Porque cuando eres niño tú ves a tu madre pues como un adulto, ¿no? Una persona adulta. Las personas adultas en teoría tienen respuestas para todo y tienen soluciones y no dudan. Entonces tú cuando eres niño pues no piensas que tu madre sea una persona insegura, llena de miedos, y sin embargo, ahora que yo soy mayor, que tengo un hijo que tiene la edad que tenía más o menos mi madre cuando se quedó viuda, ahora yo me doy cuenta de que mi madre era una jovenzuela, una mujer de 36 años, o sea, tengo un hijo de 34, y pienso, ¿cómo debió de sufrir? ¿Qué miedos debió de sentir?
qué situación tan terrible, qué responsabilidad tener 5 niños pequeños, protestones, a los que tienes que sacar adelante, intentando mantener cierto estatus social, intentando que no se note la ausencia del padre. Claro, y además esto ocurre en un momento para otro, porque de repente un infarto fulminante acaba con mi padre una noche de octubre del año 70, ¿no? Y es como esta mujer, mi madre, que era una chica joven, para mí una chica de 36 años, pues tiene que salir adelante, reconvertirse en otra persona, tiene que empezar a conducir, tiene que empezar a trabajar, tiene que empezar a montar negocios y luego pues llegó a ser una mujer emprendedora, porque llegó a tener 4 tiendecitas de ropa de niños más o menos a la vez. O sea, en los años 70, una mujer que no estaba criada para tener que ocuparse de las cosas del dinero, sino que era de esa generación que estaban destinadas a ser el ángel del hogar, que era la expresión que se utilizaba en los años 40, el ángel del hogar. Solo tienen que ocuparse de la casa, de que el marido tenga las zapatillas preparadas cuando lleguen a casa y que los hijos se críen correctamente, ¿no? Y claro, de repente el ángel del hogar, que era la que iba a ser mi madre, de repente tiene que sacarse el carnet, empezar a pensar en trabajar, en ganar dinero. Y con 5 niños que no valorábamos aquello. Solo ahora que yo soy mayor me doy cuenta de lo que tuvo que ser para una chica joven, una mujer joven como ella, de repente la responsabilidad y el reto y el desafío que significaba para ella, ¿no? Claro, entonces yo ahora la veo al mismo tiempo con los ojos del niño que era cuando mi madre se quedó viuda y con los ojos del señor de 63 años que tiene un hijo casi de su edad, ¿no? Entonces veo con las dos perspectivas y precisamente veo la parte heroica que antes se me escapaba, ¿no? Y sobre todo ella, tú ves ahora esa fragilidad que entonces no te dejaba ver ella tampoco. No, claro. Ella, incluso en todo, es decir, no solo en sacarlos adelante, en la educación, que a veces se ponía muy firme, sino en esa cosa de que se empeñara de que fuerais a esquiar, porque sí. Eso si no, socialmente, ¿qué iban a pensar, no? Más en Aragón, que ahí tenéis el Pirineo y todo el mundo esquía, ¿no? Sí, pero ahí el fracaso no... Pero que es muy caro. El fracaso no era que no muriéramos de hambre, porque no nos íbamos a morir de hambre. El fracaso era que no tuviéramos las cosas que habremos tenido si nuestro padre estuviera vivo. Es decir, quería que fuéramos al colegio al que iba, al de curas, al que teníamos que ir, aunque no nos daban becas. Quería que fuéramos a esquiar, aunque no tenía dinero ni para pagarnos el equipo de esquí. Sí. Teníamos unos esquís que se llamaban Sancheski. Sancheski, todos tenían unos esquís de marcas muy buenas. Los Salomón, no sé qué y tal. Y nosotros llegábamos ahí con los Sancheski, o sea, que eran Sancheski de Sánchez. Yeah. Sánchez Esquí, es un señor de España que hacía unos esquís imitando los esquís extranjeros, pero se llama Sánchez Esquí. Y claro, como no podía pagar los cursillos del colegio porque eran caros, pues descubrió que como huérfanos de militares había una residencia en los Pirineos donde también podíamos hacer los cursillos gratis. O sea, podíamos ser pijos gratis. ¿No? Pero a ella le interesaba que formáramos parte de esa clase social de los pijos, pero que no le costara dinero, que no podía pagarlo. Y eso también tiene su épica, su epopeya, ¿no? Una epopeya un poco absurda porque al fin y al cabo el objetivo no es muy interesante, que es hacer de los niños unos perfectos pijos. Por cierto, no lo consiguió porque ninguno de los 5 es pijos. O algo quedaría. Algo queda, sí. Y de Zaragoza. Porque claro, ella vivía en Logroño, pero para dar a luz os teníais que ir a Zaragoza. Claro. Y llevaba todo el equipo ahí a Zaragoza para que nacierais aragoneses. Eso es como lo podemos llamar. Bueno, es lo contrario que los de Bilbao. Los de Bilbao nacen donde quieren, ¿no? Sí, vosotros tenéis que ir a Zaragoza. O sea, mi madre iba cada año, cada 2 años a parir a Zaragoza desde Logroño. Es evidente que no es el mismo caso que en Bilbao. Los de Zaragoza no podemos nacer más que en Zaragoza. Que durante 6 años, ¿no? ¿Cuántos? ¿8 años? No, durante 10 años. 10 años. Durante 10 años fue viajó 5 veces en sus 10 años para traer un nuevo aragonés al mundo e inmediatamente reintegrarlo a la realidad riojana, que por cierto que es para mí, claro, el Logroño y la Rioja en general, para mí son el paraíso, porque claro, estamos
está unido a los mejores recuerdos de mi vida, justo en la infancia, justo antes de que se muriera mi padre, justo, o sea, esa raya que delimita la infancia de la adolescencia está muy claramente marcada y además Logroño queda del lado de las cosas buenas. Y entonces lo que recuerdo de Logroño es todo maravilloso, claro, porque ahí estábamos todos y la memoria modifica el pasado. O sea, la memoria no es que sea un archivo donde vas dejando testimonios que se quedan ahí, sino que esos testimonios van cambiando, algunos se van borrando, otros se van edificando, se van instituyendo como nuevos, ¿no? Y yo creo que el pasado ese se ha modificado hasta tal punto que me lo he inventado. O sea, no puede ser que mi infancia fuera tan feliz como yo la recuerdo. Pero es que todos los recuerdos que tengo de Logroño eran maravillosos. O sea, había una acequia, porque teníamos un chaletillo para los veranos, y el chaletillo estaba al lado de una conservera. Y la conservera le sobraban muchos pepinillos. Y en verano los excedentes de pepinillos los tiraban a la acequia. Y a nosotros nos encantaban los pepinillos. Nos sentábamos en el fondo de la acequia a comer pepinillos, los niños, ahí, con el agua por aquí, comiendo pepinillos que bajaban de la conservera. O sea, de repente las imágenes que tengo son de que no se puede ser más feliz, ¿no? O sea, más feliz en verano que estar fresquito con el agua por aquí comiendo pepinillos gratis. Que a veces es que a los niños les cuesta las cosas que son gratis. Sí, sí. Bueno, también a los mayores nos gusta beber gratis, como hoy. Que, por cierto, el vino está buenísimo. A ver, vamos a ver la marca. No, pone Yecla, denominación de origen. O sea, es un colectivo esto, maravilloso. Un aplauso para el vino. Para el vino gratis de hoy, que costará mañana. Pero de repente viene el trauma ese de la muerte de tu padre. ¿Y cómo siempre? O sea, ¿cómo explota eso en una casa? Ya, son de esas cosas que cuando eres niño no eres consciente, pero fíjate cómo cada cual recuerda las cosas de una manera u otra, de manera diferente. En realidad yo este libro no pensaba escribirlo jamás, son decisiones que tomas porque ha ocurrido algo, y fue la muerte de mi madre la que hizo que yo empezara a recordar cosas, empezara a querer recordar, y que empezara a querer saber cosas sobre mi padre, del que al fin y al cabo no sabía tanto porque mi padre murió cuando yo tenía 9 años. Y una de las cosas que yo tenía en mente y que era una pequeña discusión que habíamos tenido mi madre y yo, era qué película estábamos viendo en la tele la noche en que murió mi padre, ¿no? Porque estábamos los dos mayores y había una televisión y estábamos viendo una película, mi madre, mi padre, nosotros dos, y yo tenía muy claro el recuerdo, que era matar a un ruiseñor. Y mi madre decía, no, mi madre decía que eran los pájaros de Hitchcock. Por cierto que hay una conexión ornitológica, ¿no? Claro. Mi madre decía que los pájaros de Hitchcock y que por eso Hitchcock le ponían un mal cuerpo y no sé qué. Y no me había ocurrido nunca mirar en la hemeroteca, porque claro, en la hemeroteca sale la programación. Y entonces un día digo, pues voy a mirar en la hemeroteca a ver qué película ponían esa noche. Y ponían Matar a un ruiseñor. O sea, yo tenía razón. Porque yo pensaba que me había equivocado yo por un motivo. Primero porque mi madre pues, tenía edad para acordarse de eso y para distinguir una película de otra y tal. Y porque además en Matar a un ruiseñor sale la imagen más idealizada de un padre que uno puede encontrar. O sea, es decir, que yo podría estar sublimando ahí la figura del padre en la imagen de Gregory Peck. ¿Se acuerdan de esa película? Gregory Peck es un abogado bueno, recto, justo, con 2 niños que va a defender a un negro que le acusan de unos crímenes que no ha cometido, y es la persona, el padre que todos querríamos tener, Gregory Peck. Atticus Finch, ¿no? Pues yo pensaba, no, seguramente en mi memoria que ha decidido cambiar los pájaros por matar a un ruiseñor y que ha preferido ese padre al caballero de la película de los pájaros, ¿no? Y no, resulta que yo tenía razón. Pero fíjate que eso es curioso, porque voy a hacer ahora de psicoanalista, por lo cual no, en la vida me he atrevido, pero bueno, los escritores tenemos eso. Tú recuerdas lo que era, pero también es una película que realza la familia, la imagen del padre o la figura del padre, ¿no? Y tu madre, como gran horror, recuerda Los pájaros, que son las películas más angustiosas que se te pueden echar a la cara, porque para ella eso fue tremendamente un shock completamente angustioso, y sin embargo
para ti a lo mejor era el inicio Ella proyecta de proyectar una imagen. Y ella proyecta todos sus miedos más oscuros, de repente los proyecta en una película que seguramente recoge esos miedos, ¿no? Y los convierte en algo visible y que son esos pájaros que andan en la pantalla, ¿no? O sea, seguro que hay algo psicoanalítico que explica por qué cada uno recordaba una película. Yo porque tenía razón y mi madre porque se equivocaba, pero para bien. Porque se le cruzaron los cables bien. Sí. Oye, y luego llegáis a casa, en casa de vuestra abuela, que no solo podíais hablar cuando ella hablara, ¿no? Eso que tu madre decía, no, vosotros hablar cuando la abuela habla, y la abuela apenas hablaba y comía y teníais las comidas en silencio. Comiendo macarrones, que era porque mi abuela, que no era muy amante de los niños y tal, o sea, no le gustaba, molestábamos a los niños. Eso era muy habitual en aquella época también. Había algunos viejos que no les gustaban a los niños. A los niños les gustaban a todo el mundo, pero en aquella época había abuelas muy antipáticas y abuelos muy antipáticos. Y a mí me tocó una abuela antipática y otra que no. Y la abuela antipática, eso, pues, no nos dejaba hablar. Y mi madre decía, shh, no habléis más que cuando os pregunte, ¿no? Y nos ponían unos macarrones con tomate, que era lo único que pensaba que nos gustaba. Jamás se le había ocurrido preguntarnos si comíamos algo más. Es decir, nuestra dieta no era únicamente macarrónica, o sea, alguna otra cosa más nos gustaba y podríamos preguntar algún día, ¿no? Y luego llegáis a Zaragoza también a un sitio donde tu madre se siente muy segura, una casa donde vive la familia prácticamente, ¿no? O sea, tiene familia cerca, hay como un familia cerca para que estéis bien, bueno, bien protegidos. Sí, claro, eso es una cosa que en España se entiende muy bien, que en otros lugares seguramente no se entendería. En Estados Unidos, donde la familia es una institución completamente diferente, mucho más deshilachada, ¿no? No existe este sentimiento de arropar, ¿no? Los miembros de la familia arroparse unos a otros, ¿no? Y en mi caso, pues sí que lo comprobé, porque efectivamente con el regreso a Zaragoza, mi madre pues también recuperaba a sus hermanos y recuperaba a sus padres, y al fin y al cabo nosotros éramos por los 5 niños que habían perdido al padre, ¿no? Y el abuelo mío, el abuelo materno, fue, digamos, una especie de sustituto del padre que había faltaba, y cuando faltó mi abuelo, pues fue un tío que también, no para que se fueron muriendo muy pronto, porque la verdad, la gente se moría más antes, o sea, en muy poco tiempo se murieron mi padre, luego mi abuelo y luego mi tío ese que había sucedido a mi abuelo en esas responsabilidades paternales, ¿no? Y digo, pues no sé, de niño te acostumbras a que la gente se muera tan rápido, y luego hemos estado mucho tiempo que no se ha muerto nadie de la familia. O sea, de repente hay como momentos en que se aceleran las muertes y momentos en que se reposa todo, y lo mejor que siga así, despacito, que no muera nadie, por favor. Pero sí, pero teníamos como ese escudo familiar, y que nos protegía y que nos hacía sentir, pues, que en fin, que la vida era llevadera. Haces un retrato de tu madre muy centrado en los sentidos, en el olor, en las sensaciones físicas. Dices, mi madre era una mujer menuda y nerviosa que se despertaba con el alba para trastear en la cocina y comía menos que un gorrión. Había sido una niña rolliza y le daba pánico engordar. De esa infancia conservaba el apodo familiar de Pilón, que se alternaba con el más tardío de Pilita. Ahí vemos que tu madre era una paradoja en tamaño, ¿no? Fumaba mucho, de joven bisonte, más tarde educados. Esos son mujeres recias. Cuando ya muy de mayor se decidió dejar el tabaco, se lamentaba de que por culpa de eso había ganado algunos kilos, 2 o 3, no más. Llevaba el pelo bastante corto a lo chico, un pelo negro, fuerte, brillante, que solo empezó a encanecer en los últimos años. Era muy friolera y alardeaba de ello como si fuera un mérito o una virtud. «Calor, calor», exclamaba, «eso es lo que me gusta, pasar calor». Está muy pegado a los sentidos, ¿no? Sí, pero es que cuando se muere alguien así importante, es que las cosas que recuerdas son, por ejemplo, la voz, ¿no? O sea, la voz vive mucho más tiempo en tu cabeza una vez muerta la persona. O sea, yo sigo oyendo la voz de mi madre, muerta hace 8 años, y de hecho es que puedo recuperar la voz de otros personajes que salen aquí. O sea, que sigue viva la voz y que podría, yo no soy capaz de imitar. Bueno, a mi madre sí, ese hola que decía, mi madre que tiene un acento muy aragonés, para expresar sorpresa decía, hola,
que quería decir, hola, anda tú, ¿no? Hola, ¿cómo ha crecido este chico? Pues, entonces, claro, ahora lo estoy imitando mal, pero al mismo tiempo que lo estoy imitando, estoy oyendo a mi madre. Pero es que estoy oyendo también a hablar a mi tía María Josefa, que por eso 25 años. Es que de repente las voces no mueren, las voces siguen en la cabeza, ¿no? Y a mi madre, con mi madre sueño más ahora que está muerta que antes que estaba viva. Cuando estaba viva. No sé si eso también pasa, ¿no? Que a veces las personas, cuando las tienes a tu disposición, a tu alcance, en la realidad no se hacen tan presentes en tus sueños, y cuando desaparecen es cuando empiezan a aparecer con frecuencia en tus sueños y siguen ahí vivas durante años. ¿Cuál es, antes de que muriera tu madre, tú te fijabas mucho en la literatura, en los libros que leías, en los retratos que se hacen de las madres? No, de hecho... ¿Y a partir de la muerte sí? A partir de la muerte, fíjate, pues le acabas cogiendo cariño a las madres, sí, cambia un poco. O sea, del mismo modo que yo también, el hecho de que perdiera a mi padre cuando yo era niño, creo que me ha marcado como lector, que me ha marcado como escritor, ¿no? Es decir, son cosas que tú arrastras para siempre y que van a determinar tu manera de leer los libros ajenos. Sí. Por ejemplo, hay un libro que yo detesto particularmente, que es La carta al padre de Kafka. ¿No? Es un libro pequeñito donde Kafka no hace más que quejarse de su padre porque su padre le está intentando enseñar, de manera un poco áspera si queréis, la manera de coger los cubiertos, cómo hay que comportarse en la mesa. Y para Kafka aquello resulta que fue traumático. Digo, pues es lo normal. O sea, el padre, es verdad que serían esos modos de comportamiento de finales del siglo XIX, pero que lo normal es que el padre pues a veces riña a los hijos, y en aquella época más, ¿no? Y en cambio, las novelas en las que se celebra la vida del padre, o sea, el amor del padre, esas novelas me llegan mucho más adentro. Por ejemplo, Héctor Abad Lince, El olvido que seremos, que no sabéis qué libro es, que es un libro maravilloso sobre... Bueno, es la historia de su familia con la característica peculiar de que su padre fue asesinado en Colombia, ¿no? Y que se constituye los últimos capítulos de ese libro, ¿no? Pero ese amor ilimitado que Héctor Abad expresa hacia su padre conecta mucho más conmigo que lo de Kafka, que no conecta en absoluto. Entonces, lo que dices de la madre, es verdad que a partir del momento en que mi madre murió y que yo empecé a revisar su figura, empiezo a leer las cosas de otra manera. ¿Tú conoces un libro que se llama El libro de familia, de Galder Reguera, un escritor vasco? Acaba de salir ese libro. No, ahora saca uno que se llama Vida y Obra, pero hace 3 o 4 años sacó uno que era autobiográfico. El libro de familia, o sea, bueno, es un libro, sí, o sea, aquel es autobiográfico y este es una novela que también tiene algún elemento autobiográfico, pero aquel es claramente autobiográfico. Y entonces en ese libro él cuenta su historia familiar, que parte del hecho de que el día en que su madre está embarazada, se entera de que está embarazada de él, llama al marido al trabajo para comunicárselo, y cuando el marido va en coche a la casa en la que viven, un tío se salta a la mediana de la carretera y lo mata, ¿no? Con lo cual, él es hijo póstumo desde el momento mismo en que se sabía que había sido concebido, ¿no? Y entonces toda la historia suya es la historia más bien de esa madre jovencilla, muy jovencilla, que se queda viuda a merced de las circunstancias, a merced de, por ejemplo, un segundo marido maltratador, y de una familia que no le apoya, la familia paterna, digamos, la familia del marido muerto. Y entonces, el otro día, precisamente en Bilbao, con motivo de la presentación de ese segundo libro, con motivo de la presentación de mi novela, pero también porque Galder presentaba algo suyo, me presentó a su madre. Y claro, el hecho de yo conocer a una persona a la que había leído su vida 2 veces, porque ese libro me lo había leído 2 veces de lo que me gustó, de repente esa mujer, Carmen, dijo, si es que yo es como si fuera de mi familia. O sea, cuando un libro cuenta bien un personaje y lo sabe ver de sus complejidades, de sus debilidades, porque claro, es una pobre chica que pasa una etapa de desconcierto, cae en manos de un tío que lo primero que hace en cuanto llegan de luna de miel es cascarle en la habitación del hotel. Dice, para que sepas cómo han cambiado las cosas. Ahora que estamos casados, ya no es como ayer que éramos solo novios, para que te enteres de quién manda aquí, ¿no? O sea, entonces, claro, es un personaje que tiene luego muchas vidas, ¿no? Esa mujer. Y cuando me la presenta, digo, joder, Carmen, que es como si fuera de mi familia, porque te conozco perfectamente. Solo porque he leído un buen libro que cuenta una historia de una familia, ¿no? Un libro que cuenta bien la historia de su familia.
Y bueno, se me ocurre que podríais haber inventado ya un género familiar aragonés entre Vilas y tú, con Ordesa, que sí. también es un retrato familiar impresionante. Manuel y Héctor Abad estuvieron también en File la semana pasada. ¿Estuvieron los dos? Que claro, como los temas los tratáis los maestros, los tratáis así, pues de aquí vienen los buenos. Y Héctor estaba también en el sí, Lorca, sí, sí. Así que... Pero vamos, ese género aragonés, sí. ese punto de vista aragoneso de la familia, existe, ¿eh? Ya, lo de Manolo, no sé si habéis leído Ordesa, pero lo de Manolo es un homenaje constante a sus padres, que son de Barbastro, pero claro, hasta tal punto que es que dices, pero Manolo, estás ciego porque le estás diciendo que sean los más guapos, los más elegantes, los más estilosos, y claro, luego salen unas fotos ahí y dices, hombre, son gente maja, ¿no? Pero es que él, claro, ya se ve que tiene mucha imaginación, Manolo, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo es que es una declaración de amor sin límites. Sin límites. No encuentra ningún defecto en sus padres. Sí. Qué bonito, ¿no? Es precioso. Pero eso nos da también para hablar de algo que habíamos apuntado en el título de la conversación, que es hasta qué punto nos podemos fiar de los escritores tal y como contamos nuestras familias. Si es una idealización absoluta o a veces una revancha contra traumas que quedan ahí en nosotros para siempre. ¿De quién nos podemos fiar más? Es que hay gente que tiene muchos motivos para utilizar la literatura como para hacer ajuste de cuentas. Es decir, hay mucha gente que ha tenido unas infancias de niños maltratados, hay gente que ha tenido experiencias con padres alcohólicos o padres drogadictos. Claro, te podría decir muchas novelas, muchos libros recientes donde precisamente los padres... Es que es un género que abunda. Últimamente abunda bastante. Sí, porque me da una especie de veda de alguna forma. Es que me da la sensación de que si has tenido una vida relativamente feliz y sobre todo una infancia y una juventud felices, es como si no tuvieras derecho a contarlo, cuando yo creo que hay que contarlo todo, ¿no? Hay que contar no solo las cosas malas, también las cosas buenas. La vida está llena de cosas buenas, ¿no? Y realmente si lo piensas, los libros en los que se cuentan lo mal que lo pasaba yo por culpa de mi padre, que era no sé qué, o cómo mi padrastro me abusaba de mí, o todo eso, tienen un prestigio porque tienen el prestigio del drama, ¿no? de lo dramático, las situaciones dramáticas. En cambio, yo cuando escribo un librito como este, pues lo que hago es escribir un libro en el que estoy hablando más que nada de la felicidad, porque a pesar de las cosas malas que te pueden ocurrir, pues yo lo que cuento es que me siento un privilegiado. Y eso no tiene el prestigio del drama, de la tragedia, que realmente pues, parece que es más necesaria, porque además denuncia cosas y ayuda a que las víctimas no se sientan solas. Pero yo nunca he sido una víctima, con lo cual no puedo inventar una herida que no he tenido jamás. Pues entonces a lo mejor no tienes derecho a ser escritor si no has sido... Ya está, pues proponemos el libro. Si no has sido un desgraciado. Pero sí, lo que sí es que, bueno, el camino de vida que tú sigues es el de la curiosidad permanente, y también te vas fijando en personas que marcan tu vida, como Carlos Barral, el editor, poeta, al que conoces en Calafell. ¿Cómo se llaman La Espineta. El bar ese fantástico. Ah, ¿lo conociste tú? Sí, hace poco estuve, porque organizaron ahí en un hotel una cosa divertida y pasé. Ahora es un restaurante también, lo han hecho. Pero conserva todavía. Conserva muy bien el legado sí. de lo que fue aquello, ¿no? Y te imaginas a Barral ahí al borde del mar, ¿no? Como asando sardinas. Sí. O por ejemplo, otro personaje que a mí vamos, porque yo tengo reverencia al respeto como José Carlos Mayner, al que tú has tenido el privilegio, del que tú tuviste el privilegio de ser alumno. José Carlos Mayner es uno de los catedráticos ya jubilados más insignes que ha habido en la Universidad Española, y además especializado pues, en el siglo XX, en la cultura del siglo XX, que para mí es la más interesante, ¿no? Por simple proximidad. Y tuve la suerte de que cuando este era un
profesor todavía joven, era de lo que entonces se llamaban profesores agregados, que era una especie de catedráticos que no tenían plaza y tal. Lo mandaron a Zaragoza cuando yo estaba estudiando ahí y tuve la suerte de tenerlo el último año de mi carrera, que era su primer año como docente en Zaragoza. Y claro, para mí estar en contacto con gente que sabe tanto y que comunica también su pasión por el saber, de esas experiencias tú no sales indemne, porque es que quieres saber más, porque quieres ser como ese señor, quieres leer todo lo que ha leído, quieres vivir las mismas experiencias intelectuales que él ha vivido con los libros, ¿no? Y realmente para mí, efectivamente, fue un privilegio tenerlo como profesor. Incluso tirar la colilla de los cigarros como él los tiraba. Entonces se fumaba así, hablaba, tenía una manera de hablar así un poco pomposa, decía, leído que lo he. Entonces fumaba sin parar y cuando terminaba el cigarrillo, que ya estaba la colilla, ahí el filtro, tal, hacía así, pero tiraba. Caía el cilindro. Como cámara lenta, la colilla caía en un hueco que había junto a la puerta, porque no había ni ceniceros, o sea, es que éramos muy guarros entonces, porque fumábamos en clase, no teníamos ceniceros, tirábamos las colillas todas a la esquina de la puerta, ¿no? Es decir, yo veía las colillas, todos seguíamos las colillas, hasta que caía en un pequeño montón, que eran las colillas que iba tirando él a lo largo del día. Claro. Qué país más poco aseado. Qué poco aseados, en aquella época escupíamos también. Bueno, Mainer os hacía sentencias como escribía, en clases magistrales, pero luego, por ejemplo, Barral, lo que más te impresionó y la primera conversación que recuerdas de él en la Espineta, cuéntanos qué era. Ya, que yo como era un joven aprendiz y no me atrevía a presentarme a los escritores célebres que estaban por ahí, porque claro, ahí estaba también Juan Marsé, por ejemplo, que veraneaba en Calafell, y yo sabía quiénes eran, les admiraba mucho, pero no me atrevía a hablar con ellos. Entonces me sentaba en una mesa al lado y fingía que estaba pensando en mis cosas, pero lo que hacía era escuchar su conversación. Y claro, de repente un día que por fin consigo escuchar una conversación completa suya, la discusión, evidentemente, pues digamos, matizada o animada por la ingesta de alcohol, era hasta dónde alcanzaba la meada de un tigre. Si llegaba a 2 metros, otro decía que 4, otro decía que 8, y ahí discutiendo, claro, cuando uno se acerca a los señores más sabios en ese momento del mundo literario catalán para ver si se le pega algo y oyes hablar de Rilke o de Baudelaire y lo que oyes hablar de la meada de un perro, de un tigre, pues dice, qué desastre, por favor. Luego se lo conté a Marseille y no se acordaba, pero claro, ¿cómo se va a acordar con lo que había vivido? Y había habido también Barral que parecía, tú recuerdas de él, que bueno, que era un tipo afectado por el alcohol, pero al parecer dice Malcolm, su nieto, que bebía poco. Sí, que tenía le habían quitado un trozo de estómago o no sé qué, por una enfermedad que había tenido, entonces que el alcohol le afectaba más. Pero vamos, que le afectaba mucho, eso te lo puedo asegurar. Yeah. No, le afectaba tanto que rechazó el manuscrito de 100 años de soledad. Eso debió ser un mal vino. Ya sabes que en realidad siempre lo ha negado, ¿no? Hombre, ¿qué vas a hacer? Porque no llegó a leerlo. ¿Qué vas a hacer? Lo tienes que negar. Yo creo que él no iba a leerlo, se lo debieron dejar por ahí, se traspapeló y cuando ya habían pasado unos meses, entonces García Márquez dijo, o Carmen Balcells dijo, bueno, pues lo mandamos a otro sitio. Pero él siempre ha dicho que lo que pasa es que ha pasado a la historia pues es como aquel que metió el no gol, como el fallo contra el Cardeñosa, ¿no? Cardeñosa, ¿no? Un tío que falló un gol clamoroso en una selección, un partido contra Brasil, le llama el gol de Cardeñosa, que es un gol que no metió porque tardó tanto en decidirse a disparar, a rematar, que llegó un defensa y le quitó el balón, ¿no? Ya la gente estaba ya cantando el gol. Entonces resulta que el gol de Cardeñosa es un no gol. Pensar que pasas a la historia por una cosa mal que has hecho en tu vida, ¿no? Pues Carlos Barral ha hecho muchas cosas buenas. Entonces, eso todo bueno, ¿no? Pero eso, ese día, pues debió tener un día terrible, vamos. Pero bueno, y un escritor, hablando de estas cosas, claro, es oído, ¿no? Es oído, de oído musical, y de escuchar lo que hay a su alrededor con atención de portera. Es que en realidad la cultura se contagia como el COVID. O sea, la cultura es algo que, si tú estás cerca de gente culta, eres más culto. O sea, porque las conversaciones, la manera de hablar,
las fuentes que unos y otros manejan, te hacen más culto porque las cosas se pegan, todo se pega, ¿no? Y además yo creo que te anima, o sea, estar entre gente culta te anima a, Sí, a ser más te culto, motiva, así, te pica, ¿no? a interesarte más por la cultura, ¿no? Y en ese aspecto hemos descubierto dos, pero tú, de las cosas que has oído por la vida, o que has visto, ¿qué es lo que qué cosas? En la universidad, por ejemplo, cuando ya pasas en Barcelona, Zaragoza, Barcelona. Zaragoza, Barcelona, de ahí te vas construyendo una sensibilidad y la vocación que cuando decides que quieres serlo. Bueno, en realidad es que es algo que tienes dentro de ti y que va saliendo poco a poco y que tú vas descubriendo que hay algo que puedes hacer mejor que otras personas y que puedes hacer mejor que otras cosas y que es contar historias, ¿no? Entonces poco a poco te vas pues abriendo el caminito este de decir, bueno, igual yo puedo ser un buen contador de historias y un buen narrador, por tanto un buen novelista, ¿no? Y cuando ya por fin me decido a comprobar si soy un buen novelista, es cuando ya he acabado la carrera en Zaragoza, entonces le digo a mi madre que necesito estudiar 2 años más en Barcelona, y ella me paga la estancia en Barcelona y la matrícula y tal, y es el tiempo que, digamos, que yo me concedo a mí mismo para demostrarme si puedo ser escritor. Entonces, efectivamente, he escrito libritos que pronto salieron publicados y tal. Y desde entonces ahora, pues eso es lo que he sido. O sea, en el año 84, hace 40 años, publiqué mi primer libro y 40 años después lo que he hecho ha sido seguir publicando libros. Pero vamos, lo que tenía era una vocación de estas, como los niños que les gusta el judo y no pueden más que hacer judo a todas horas, esas cosas, ¿no? Pues yo también, es que yo vivía para leer. O sea, yo vivía, bueno, es que también es una cosa muy generacional, ¿no? En aquella época no tenías muchos otros entretenimientos a los que dedicarte, ¿no? Casi no había televisión, ¿no? Desde luego no había ningún tipo de juego de ordenador, no había plataforma, no había nada, ¿no? O sea, lo que teníamos eran los libros y yo leía, yo devoraba libros sin parar, porque para mí la lectura era el placer absoluto, o sea, poder estar en una esquina ahí, yo leyendo tranquilamente libros sin criterio, porque la cuestión era que leer, o sea, que me contaran mi vida, desde Tintín hasta José Luis Martín Vigil, hasta cualquier libro que aparecía por ahí, que estaba en la biblioteca de alguien, ¿no? Y yo iba cogiendo los libros y los iba devorando, porque la experiencia de trasladarte, de transportarte a un mundo que no es el tuyo, me parecía fascinante. Y a través de los libros, aun de los más malos, ese traslado, ese transporte se producía. Y tú tienes una construcción como lector completamente ecléctica y nada jerárquica, ¿no? O sea, tú en aquella época. En aquella época. Luego, sí creo que los escritores debemos tener el deber de elegir bien lo que leemos, ¿no? Porque hay tanto que leer que hay que elegir bien, ¿no? Y eso es un trauma. Porque hay mucho. Y hay muchos libros que sabemos que son buenos y que, sin embargo, intuimos que no nos van a gustar, ¿no? Que es lo que me pasa a mí con las películas de Almodóvar, que digo, no sé, seguro que es buena, pero seguro que voy a salir del cine diciendo, última película de Almodóvar que veo, y a la siguiente voy otra vez, ¿no? Pero es que con la novela me ocurre un poco lo mismo, que dices, voy a comprarme estas 3 novelas que han sido tan elogiadas por la crítica, y luego digo, ¿por qué le he comprado estas 3 si ya veía que las que me iban a interesar eran esas otras que en realidad no tenían tantos elogios de la crítica, ¿no? A veces ocurre eso. Con el tiempo también tú cambias los gustos. Y fíjate que te he mencionado antes varios libros casi como de memoria familiar. O sea que también hay una época en tu vida en que lees ese tipo de cosas, te gustan más ese tipo de libros. Los libros en los que alguien decide hacer recuento de su vida y de la historia de su familia y poner un poco de orden en su pasado. Y del mismo modo que yo lo intentaba hacer con este librito, otros lo han hecho antes que yo y esos libros me fascinan. Y me fascinan también las biografías. O sea, de repente me he descubierto con la edad, porque antes no lo era, un gran lector de biografías. Eso es... No sé si es un signo. Es un signo de la edad, sí. El cine, has dicho. Como los arrobas de expresión, esa cosa que dicen signos de la edad, los primeros signos de la edad. También en Ropa de Casa dice que un día viste a Buñuel. Un día vi a Buñuel, sí. Pero es que además, claro, yo estaba fascinado con la figura de Buñuel simplemente porque era aragonés, como yo. Entonces, tú puedes elegir admirar a las personas por motivos absolutamente
aleatorios. Sí, aleatorios, no. Pero el hecho de que Buñuel fuera aragonés, pues hacía que yo lo admirara y pensara que tenía un modelo en la vida. Y lo admiraba sin haber visto ninguna película suya, porque con 13 años no podía ver ninguna película. O sea, lo admirabas porque era aragonés. Ya está. Y punto. Y punto. Vale. Y entonces ocurrió que en misa, que íbamos... Es una manera de admirar. En misa, a la misa a la que íbamos, mi madre, mi tía y nosotros, siendo niños, resulta que iba la hermana de Buñuel también, porque era vecina nuestra. Claro, Buñuel estaba en México, Buñuel estaba exiliado. Pero la hermana de Buñuel iba ahí. Entonces, como yo a mi tía María Josefa y a mi madre les había dicho que me gustaba mucho Buñuel, que no había visto ninguna película, dijeron, pues se lo comentaron a esta mujer, y un día me dijo la mujer, sí, o sea que te gusta mucho lo que hace mi hermano Luisico. Pues nada, cuando venga Luisico por Zaragoza, te vienes un día a casa y te lo presento. Evidentemente esas son palabras que se dicen pues por quedar bien, pero unos cuantos años después, digamos 5 o 6 años después, yo ya era universitario, de repente un día por la calle, para entonces yo ya había visto películas de Buñuel, porque claro, ya tenía la parada. Ya tenía razones para admirarlo. Claro, yo ya tenía razones para admirarlo y entonces lo veo. Pero claro, es como ver a la persona más admirada del mundo y que nadie le hacía caso. O sea, es un viejecito encorvado que pasea por el Paseo de Independencia, por el centro de Zaragoza. Yo lo recuerdo así como con cara un poco huraña, ¿no? Pero bueno, como sin mirar a nadie y sin que nadie se diera cuenta de la cosa tan importante que estaba ocurriendo entonces, que era que Buñuel estaba paseando por Zaragoza, seguramente por última vez, porque ese debió ser el último viaje de su vida quizá a España, para despedirse de su familia, para despedirse de Zaragoza. Debía ser finales de los 70, Buñuel murió a principios de los 80. En el 81. 81, pues debió ser el último viaje. Y pasó inadvertido para todo el mundo menos para mí. Le pasó a Carlos Bollero, hablando de gente a la que nos gusta Almodóvar, le pasó a Carlos Bollero, que se lo encontró en Toledo cuando estaba rodando Tristana, y él era un niño, ya sabía quién era más o menos, y fue detrás diciéndole, don Luis, yo no se daba la vuelta, y decía, el chaval decía, pero bueno, cambia más borde, ¿no? Y fue persiguiendo hasta que, claro, se dio cuenta que estaba sordo, claro. Y que no le oía, pero cuando él se puso enfrente de él, creo que fue tremendamente amable con él. O sea que, bueno, cosas de don Luis, las leyendas caminando en el regreso, porque claro, la vida de ida y vuelta del personaje dice mucho de lo que ha sido nuestro país, ¿no? Sí. Hablas de Buñuel, ¿te refieres? Sí. Sí, no, la verdad es que claro, Buñuel es digamos, el símbolo en su momento de la España más avanzada que tiene que ir a desarrollar su trabajo a México porque aquí no tenía sitio. Y luego cuando vuelve, fíjate qué paradoja, que en realidad hay una parte del gobierno franquista que hasta decide que está bien que Buñuel haga cosas, porque daba una imagen exterior buena, o sea, también había una manipulación también del cine en aquella época, que se permitía hacer el cine así un poco progre para ganar algún festival internacional, ¿no? Pero bueno, el hecho de que muriera en México pues, es muy elocuente de cómo... Bueno, sí, se dan cuenta de eso hasta que hace Viridiana. Ya. Le dejan hacer Viridiana y cuando lo ven dicen que no vuelva nunca más a hacer nada, ¿no? Porque todo les parecía irreverente, ¿no? Porque en realidad la mentalidad... Lo peor de la dictadura de Franco era que imponía las cosas que las dictaduras no están obligadas a imponer. O sea, por ejemplo, Maduro y Daniel Ortega y tal no prohíben el sexo. No prohíben esas cosas, o sea, el sexo, ¿por qué las dictaduras tienen que prohibir el sexo? Es una cosa que no tiene una vinculación clara, y sin embargo nosotros lo damos por hecho, ¿no? Que te ponen una multa porque dabas un beso a tu novia por la calle, ¿no? Pero es que simplemente son los valores de la Iglesia, los que de verdad, de la Iglesia más rancia, los que defendía la dictadura, ¿no? Y por eso, claro, Viridiana tiene esa última cena que se consideró tan irreverente ahí con esos mendigos y esos borrachos, que efectivamente eso no gustó, porque no gustó a la Iglesia y luego no gustó al régimen. ¿No? Ya estamos en la época en la que ya felizmente podemos escribir y contarlo todo, y libros maravillosos como este y como toda la obra de don Ignacio Martí de Pisón, al que pido un aplauso por esta... Muchas gracias. Gracias.
Pasamos a la siguiente, gracias. Mientras arrancamos la segunda conversación, si les apetece fuera a tomar un